Buenas tardes, quienes habla la estudiante Molina Vanessa, cursante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los documentos probatorios correspondientes al su proyecto de derecho probatorio. En cuanto al concepto de documentos, son considerados como una de las pruebas más relevantes. Esta se refiere a cualquier soporte material que exprese o incorpore todos hechos o narraciones con eficacia probatoria. Además, su definición se entiende como la representación gráfica digital de una idea o de un hecho que tiene como propósito probar algo en un proceso judicial. Su naturaleza se refiere a la capacidad para verificar la veracidad de los hechos alegados por la parte del litigio. En cuanto a los elementos, estos son esenciales para el derecho probatorio, los cuales son el contenido, su forma, el requisito, su origen y su conservación. Los documentos se clasifican por razones de persona que la emana, por su solemnidad, por su fuerza probatoria. En cuanto a los documentos públicos auténticos, son aquellos documentos emitidos por un funcionario público, los cuales tienen la autoridad y competencias otorgadas para tal fin. El artículo 1357 del Código Civil lo define como aquel que ha sido autorizado por las solemnidades legales para poder ser auténtico y poder darle fe pública. Sus requisitos son los que representan un hecho cualquiera, que el acto sea autorizado por un funcionario público competente, que el documento sea autorizado en el lugar en el que el funcionario ejerza sus funciones y la forma del instrumento. En cuanto a la oportunidad y forma para su representación en juicio, las partes involucradas pueden presentar los documentos en cualquier etapa del proceso judicial. Debe ser en copia certificada para garantizar la autenticidad de los mismos, sabiendo que la copia entregada es fiel y exacta a la original y ha sido verificada por un funcionario competente. Otras pruebas escritas, cuando se habla de estas, se refiere al medio de prueba indirecta, real, objetiva, histórico y representativo, que pueden contener una confesión o simplemente una declaración testifical de tercero. El artículo 1355 lo define como el instrumento redactado por las partes y conjuntivo de las conversaciones. Es solo un medio probatorio. Su validez o su nulidad no tiene ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar. En cuanto a sus requisitos, tenemos que la autenticidad, la relevancia, es decir, esta debe ser pertinente al caso, su integridad y la legalidad. En cuanto a su oportunidad y forma de presentación en el juicio, el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil expresa que dentro de los primeros 15 días del acto probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse, salvo disposiciones especiales de la ley. Cuando hablamos de las tachas de documentos, se refiere que es el instrumento procesal por el cual se cuestiona a los testigos, documentos y pruebas atípicas. Dicha cuestión probatoria tiene por finalidad quitarle la validez a las declaraciones o testimoniales o restarle eficacia probatoria. La tacha buscará que el documento no sea detenido en cuanto para probar la materia controvertida. Ello depende de los artículos 442 y 443 del CPC. En cuanto a las bases legales, la tacha está regulada en el Código Civil, específicamente en su artículo 1380 y 1381. Estas disposiciones legales son fundamentales para garantizar la autenticidad de la validez de los documentos que se representan en los procesos judiciales. Tenemos la clase de tacha, las cuales son según el tipo de instrumento que tenga por objeto, entre ellas la tacha de instrumento público y la tacha de instrumento privado. Además, también por otro lado se encuentra, según el trámite procesal que se siga para su declaratoria. En primer lugar, tenemos la tacha por vía principal y en segundo lugar por la tacha por vía incidental. En cuanto al valor probatorio de los documentos, el Código Civil dispone diferentes reglas establecidas para determinar el valor probatorio de aquellos documentos privados.
así como lo indica el artículo 1363 de la norma sobre el documento privado. La eficacia probatoria de un documento público radica esencialmente en dos presunciones. Primero, que el documento sea auténtico y corresponda al funcionario que lo suscribe. Segundo, que la declaración es del funcionario en cumplimiento de sus deberes sean honestas y veraces. En cuanto a la prueba de informe y a la prueba fotográfica, tenemos que las pruebas de informe es un medio de prueba reconocido por la legislación que consiste en el requerimiento por parte del tribunal a solicitud de las partes. Por otro lado, la prueba fotográfica, también considerada dentro de las pruebas documentales, requiere que las imágenes presentadas como evidencia representen fielmente la realidad de los hechos que se pretenden probar. En cuanto a la forma de promoción, deben cumplir con los principios establecidos, asegurando que las pruebas sean pertinentes, útiles y obtenidas legalmente. En cuanto a la experticia, constituye un medio probatorio desarrollado en virtud de un encargo judicial por las partes y acordados por el juez, teniendo por objeto de importancia el desarrollo de los procesos, puesto que ésta sirve para verificar hechos de intereses dentro del mismo, el cual debe de versar sobre los hechos y expresar que ésta se efectuará en oficio. En cuanto a los principios generales para su eficacia, según el principio general está consagrado en el artículo 451 del CPC, garantizar la calidad, imparcialidad y eficacia de los dictámenes parciales. La prueba de experticia en el ordenamiento jurídico venezolano, conforme a lo dispuesto en el artículo 509 del CPC, los jueces deben analizar y juzgar todas y cuantas pruebas se hayan producido, siempre que trate de una comprobación o de una apreciación que exija conocimientos especiales para las experticias. En cuanto al nombramiento del experto a instancia de parte fijada por el juez, su oportunidad de capacidad, juramentación, podemos definir en primer lugar que el experto es alguien que tiene un conocimiento profundo y un carácter en el área específica. En cuanto a la oportunidad para que se lleve a cabo el nombramiento del experto, está contemplado en el artículo 452 del CPC. A lo que se refiere la experticia a instancia de parte, lo indica el artículo 454 del CPC. Por su parte, en cuanto a la experticia de oficio, el artículo 455 del CPC en él se destaca la autoridad completa del juez para designar expertos, ya sea uno o tres expertos que vayan al peritaje. En cuanto al plazo y prórroga de las prácticas de experticia, los expertos designados deberán acudir a la juramentación al tercer día siguiente de su nombramiento. En el mismo acto de juramentación se consultará a cada uno de los expertos. Además, también en cuanto a la práctica conjunta y observaciones de las partes en él, las partes tienen derecho a asistir y a hacer observaciones a los actos. Las mismas deberán ser por escrito debido a que deberán ser anexadas al dictamen. Esto está estipulado en el artículo 463 del Código Civil. Referente al dictamen pericial, el artículo 467 del CPC dicta que el dictamen pericial debe ser presentado por escrito ante el juez responsable del caso, con el fin de asistir al juez en su análisis. Por su parte, las inspecciones judiciales consisten en el examen que hace el juez sobre personas, cosas, lugares o documentos con el objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa. Esta podemos definirla como el medio probatorio por el que el juez contrata personalmente a través de todos los sentidos los hechos materiales que fundamentan la controversia. El objeto de esta es para verificar los hechos materiales, características, señales, su estado actual, manifestaciones, entre otras que puedan ser captadas por los sentidos, teniendo como elemento el sujeto, el objeto, el propósito y el laboratorio. Esta debe cumplir con todos los requisitos necesarios. Las pruebas deben estar en armonía con otros elementos de convicción
y no presentar contradicciones. Los requisitos de exigencia tenemos en primer lugar que deben ser practicadas por el juez. En segundo lugar, el funcionario que la practique debe actuar en ejercicio del cargo, y en el tercer lugar, que se trate sobre hechos. En cuanto a los requisitos de validez, primero, que no exista provisión legal de práctica de la diligencia. Segundo, que la ordenación de la prueba y la notificación sean en forma legal. Tercero, que el juez o funcionario sean competentes. En cuarto, que no exista causa de nulidad que vice la inspección. En cuanto a los requisitos de eficacia, que tengan conducida del medio respecto del hecho de inspección, pertenencia del hecho de inspección, que el acta sea clara y precisa, que no se haya producido una rectificación o que se haya retractado el funcionario. En cuanto a los sujetos en la práctica de la inspección judicial, en esta tenemos el juez junto con el secretario de las partes, sus representantes apoderados. En cuanto a los derechos de las partes en la práctica de la inspección, esta se prevé en el artículo 473 y 474 del CPC. En cuanto a los funcionarios de las prácticas y sus honorarios, el artículo 476 establece la práctica que tiene la función de informar al juez, a facilitar la realización de una diligencia, y en cuanto a los honorarios de las prácticas serán determinados por el juez. En cuanto a las presunciones, estas se clasifican en presunciones iuris ex de iuris, las cuales son aquellas verdades legales e incontestables que la ley establece y que no se pueden refutar con la evidencia contraria. Y las presunciones iuris tantum son las posiciones legales que se aceptan como ciertas hasta que se demuestre lo contrario. Como marco legal están contempladas en el Código Civil, en el artículo 1395, en la Constitución, en el artículo 49, numeral 2, junto con los artículos 140 y 255. En el Código Civil del Procedimiento Civil están contemplados en el artículo 263, en el artículo 363, numeral 9, el artículo 480 y el artículo 505. Estas tienen valor probatorio ya que son necesarias para admitir el valor de las presunciones. Esto es todo, espero que les haya gustado.